Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Hola, mi nombre es Roberto Viesca, soy de la ciudad de Guadalajara y quiero compartirles brevemente mi testimonio de salvación. Yo nací en una iglesia de denominación pentecostés, en un lugar cristiano, en el cual la doctrina era muy rigurosa, muy estricta. Entonces yo tenía mucho conflicto porque yo no podía llevar una vida así.
además como requisito, era necesario yo ser bautizado para poder acceder a la salvación, ¿no? Y el requisito era tener 12 años, yo no los tenía. Entonces se predicaba mucho acerca del rapto. Entonces en este rapto, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él iba a venir como el rayo que sale del oriente y llega hasta el occidente en un abrir y cerrar de ojos. Él vendría y se iba a llevar solo a los elegidos, solo a los salvos, solo a los bautizados. Entonces yo me sentía que yo no era elegido, yo no era salvo, mucho menos bautizado porque no tenía la edad. Entonces automáticamente yo me quedaría. Y eso me llevaría a una condenación eterna, a un lugar de tormento, a un lugar un lago de fuego y azufre, que arde 7 veces más fuerte que el fuego que conocemos y que yo había tenido varios acercamientos, y yo no quería eso. Y era una separación eterna, donde el gusano no muere, la carne se quema y el sufrimiento es todo el tiempo, eternamente. Yo no quería eso. Entonces, porque aún yo siendo tan pequeño, yo robaba, yo mentía, yo agredía verbalmente, tal vez no con palabras altisonantes, pero sí con muy mala intención a alguien que me había hecho algo. Entonces eso creaba un conflicto en mí, porque al final del día, en cuanto viniera por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, yo iba a ser dejado. Entonces, en Guadalajara, en tiempo de lluvias, las tormentas eléctricas son muy fuertes. Y en la noche, cuando sonaban los rayos, yo me despertaba muy asustado e iba a ver si estaba todavía mi papá, mi mamá, y yo me había quedado, ¿no? Entonces era un tormento para mí todo el tiempo. Tanto que yo decía, por más que yo haya aprendido Biblia, porque yo dedicaba mucho tiempo al estudio de la Biblia, a memorizar versículos, capítulos, historias, entraba a concursos, pero de nada me servía. Yo iba a predicar, participaba en el coro de la iglesia, pero al final de cuentas nada de eso me iba a alcanzar, porque yo no era salvo. Entonces yo entraba, o se manifestaba la rebeldía en mí, y yo le decía a mi papá, ya no quiero asistir a la iglesia. Y yo me dedicaba al deporte, que era lo que me gustaba, ¿no? Mi papá, viendo el tipo de vida que me esperaba, me llevaba a una iglesia bautista. Cuando yo llego a esta iglesia bautista, era una semana de la juventud. Todavía yo no llegaba a las instalaciones, pero yo ya alcanzaba a 2 cuadras de distancia escuchar el coro. Y para mí era algo muy impresionante. Ya cuando llegué a la iglesia y escuchaba ya ahí en directo, para mí era impresionante. Yo pensaba que había llegado al cielo, ¿no? Porque era un tipo de adoración y de alabanza muy diferente a la que yo conocía. Un ambiente totalmente diferente. Un ambiente muy sacro, muy diferente. En la iglesia a la que yo iba era aplausos, era llanto, eran gritos, y acá era totalmente diferente. Entonces eso llamaba mucho mi atención y yo estaba muy perceptible a recibir la palabra. Cuando el pastor predicaba y él decía que por una profesión de fe, por una oración, yo podía ser salvo, a mí me llamó mucho la atención y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces yo hacía la oración donde yo confesaba mis pecados, yo me arrepentía de ellos, yo recibía a Cristo como mi único y suficiente Salvador en mi corazón, y me comprometía a vivir una vida diferente, una vida nueva. Y yo lloraba muchísimo, lloraba demasiado, porque eso era muy impactante para mí. Todo lo que yo no podía hacer de chico, ya era perdonado. Yo ya, si venía ese rayo, que vinieran cuantos fueran, yo ya era elegido, yo ya iba a ser salvo, ¿no? Y al final nos hacían pasar hacia el frente, pararnos y pasar al frente, y oraban por nosotros. Se acercaba una misionera y me abordaba a mí y me decía que cuál era mi nombre. Yo ya le respondía a Roberto, y me decía, Roberto, ¿hay algo que quieras que yo ore por ti? Yo le decía, por la salvación de mi alma, ¿no? Entonces era como, de verdad suena divertido, porque según yo ya era salvo, pero quería que orara por mi salvación, por la salvación de mi alma, ¿no? No había quedado bien fundamentada la salvación, no había conocimiento pleno ni certeza de la salvación en mi corazón. Y ella me decía, por la oración que tú hiciste, ya eres un salvo. Ahora solo tienes que procurar llevar una vida de creencia, de testimonio, una buena vida, seguir con los lineamientos de la doctrina, bautizarte para que seas miembro de la iglesia y puedas participar y puedas ofrendar, diezmar y seguir con una vida de orden, una vida de testimonio, ¿no?
Entonces yo seguía asistiendo a esa iglesia, tomaba mi curso de bautismo, me bautizaba, tomaba muchos cursos de obreros, de predicación, de evangelismo, de varios, porque es una iglesia con mucha doctrina bíblica, ¿no? Y ahí empezaba a formar mi doctrina y mi carácter cristiano, tanto que yo traía una identidad bautista muy marcada en mi corazón. Yo asistía a muchas congregaciones por mi trabajo, que era la música, de todas las denominaciones, pentecosteses, comunidad cristiana, apostólicos, testigos de Jehová, católicos, adventistas, de los que fueran. Pero mi doctrina bautista era muy arraigada y yo compartía de ello y me jactaba mucho porque yo tenía mucho conocimiento. Según yo, tenía un llamado al pastorado, entonces yo quería ingresar al seminario, entonces yo me preparaba y era muy celoso de la doctrina, muchísimo. Pero también en mi corazón se levantaba mucha maldad y eso creaba un conflicto muy grande en mí. Entonces yo me esforzaba mucho en participar en predicando casa por casa, participando, era director del departamento infantil, era director del coro infantil, director del coro juvenil, dirigía la orquesta de la iglesia, daba consejería a jóvenes, participaba con jóvenes casados, predicaba cuando se me invitaba. Entonces yo procuraba servir mucho y un día recuerdo que un miembro de la iglesia que estudiaba en el seminario me decía: Roberto, recuérdate que quien más debe, más sirve. Y yo me enojaba mucho, decía: es que yo te conozco, yo sé cómo eres, ¿no? ¿Y por qué me dices eso si tú ni sabes nada? Pero dentro de mi corazón, ya siendo honestos, al final del día yo hacía una evaluación y yo me hallaba y me encontraba muy falto. Entonces, cada que había una predicación e invitaban a hacer la oración, yo la hacía una y otra vez. O en el tiempo de tomar la cena del Señor, como la invitación decía que si alguien no tomaba indignamente la copa y indignamente el pan, era culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía: no, yo no quiero ser ese. Entonces nuevamente volví a arrepentir mi corazón, nuevamente hacía la oración para de decisión en mi corazón, para la profesión de fe. Y al final yo caía y decía: esto como que ya empieza a ser como un juego, porque cada domingo yo hago esta oración, entonces algo está mal, ¿no? En ese tiempo me tocaba ir a preparar a los músicos de la congregación donde yo asistía a diferentes lugares, y mientras yo daba la capacitación a los líderes musicales y la consejería, mi esposa platicaba con los ministros, con las esposas de los ministros. Entonces nos enterábamos de mucha problemática que había en las iglesias. Entonces ella me decía: Roberto, creo que algo está mal ya, creo que ya no estamos aprendiendo. Y en mi jactancia yo le decía: nosotros ya no estamos para aprender, nosotros ya estamos para enseñar. Y así era mi vivir diario, ¿no? De repente mi suegro recibe salvación, al igual mi cuñada. Aunque ellos asistían a la iglesia a la que yo asistía, de repente ya no se congregaron y empezaron a asistir a la iglesia Buenas Nuevas. Y ellos reciben salvación y mi cuñada empieza a querernos compartir y me decía: Robert, ¿tú tienes pecado? Yo: claro, soy un pecador justificado. Y él me decía: si tienes pecado no tiene nada que ver con Dios. Y yo me molestaba muchísimo, porque yo le decía: es que tú no sabes que yo soy un líder, yo dirijo la música en la Confederación de Jóvenes, que es Jalisco, Colima y Nayarit. No sabes quién es Roberto Viesca dentro de la iglesia bautista, ¿no? En mi jactancia. Y yo le decía: te prohíbo que vuelvas a tocar ese tema. Y si lo vuelves a tocar, olvídate que tienes familia. Pero en mi esposa quedaba muy marcada esta palabra, ¿no? Un día mi suegro invita al ministro, al pastor de Ciudad de México, a venirnos a compartir la palabra. Y él viene y comparte con nosotros. Yo escucho, pero más con un afán de debatir. Y él me decía: ¿usted es salvo? Yo: sí, soy salvo. ¿Pero tiene pecado? Sí, soy un pecador justificado. ¿Y cuándo recibió salvación? Yo: sí, de tal fecha, en este año 1988, a través de una oración, yo recibí a Cristo en mi corazón y soy un salvo. ¿Pero tiene pecado? Sí. Y él me empezaba a compartir, pero yo no entendía nada. Pues la palabra empezaba a quedar sembrada. Después llega un misionero a establecer la sede de la iglesia aquí en Guadalajara. Mi esposa pide un estudio y ella recibe salvación. Y ya no se congrega conmigo en la iglesia donde yo me asistía, ¿no? Entonces para mí eso creaba un conflicto grande, porque yo acá en la iglesia podía estar frente a una congregación dirigiendo de 450 a 500 miembros, pero no podía dirigir a mi familia. Ya no estaba mi familia conmigo, mi esposa, ¿no? Entonces yo me sentía muy cargado en mi corazón y yo decía que algo está fallando. En ese tiempo mi salud era tocada,
Yo fui diagnosticado con cáncer de estómago. Entonces yo de repente me veía y decía, entonces no tengo Dios. Me veía sin Dios, sin familia. Y decía, ya sin vida. Entonces eso quebrantaba mucho mi corazón. Entonces mi esposa me decía, escucha, ven. Y yo decía, no quiero escuchar, lee esto. Y me enseñaba unos tomos de libro del secreto del perdón y el pecado, que venía en folletos. Y yo no quería, pero yo lo estudiaba y al final de cuentas serían solo para encontrar errores y le decía, llévala a tu ministro y dile que aquí de esta manera y de tal manera se han equivocado, ¿no? Pero todo eso empezaba a quedar en mi corazón, todo eso. Después se me invitaba a participar a un seminario bíblico donde venía un pastor a compartirlo de la iglesia Buenas Nuevas. Mi esposa me invitaba, yo le decía que no quería asistir, pero al final yo asistía. Porque a mí me llamaba mucho la atención que yo no tenía esperanza. Yo me sentía, pues tenía un cáncer en el estómago. Yo sentía que mis días estaban contados. Pero veía a mi esposa con esperanza. Yo la veía tranquila. Yo decía, ella se va a poner a llorar, pero yo la veía con esperanza, cosa que yo no tenía. Y yo decía, pero ¿por qué si ella es la equivocada y yo estoy en una doctrina sana, en una doctrina verdadera, por qué yo no tengo esperanza? Cuando yo escucho la predicación ese día y al final hay un tiempo de comunión, el pastor me aborda a mí y a otra persona, y la otra persona está pregunta y pregunta y yo no puedo preguntar nada. Entonces ya digo, pues ahí queda, ya me fui. Al siguiente día me dice mi esposa, ¿vas a ir? Yo dije, no voy a ir. Pero ahí estaba yo otra vez sentado, ¿no? Y al final el pastor se acercaba, pero ahora nada más me agarraba a mí y me llevaba a un balconcito que había ahí en las instalaciones donde se llevó ese seminario. Y yo le decía, ¿sabe qué? Dígame lo que tenga que decirme porque yo ya no voy a regresar aquí, ya nunca más. Y él me decía, ¿seguro? Yo le dije, ¿seguro? Entonces él me decía, ¿tienes pecado? Yo, claro, soy un pecador justificado. ¿Y eres salvo? Sí, soy salvo. Hice una profesión de fe en tal fecha, ¿no? Y él me decía, ¿puedes leer este versículo? Y yo leía. Y leía, más Jehová no escucha. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿no? Cuando yo leí eso, fue un choque tremendo en mi corazón. Porque yo decía, si yo tengo pecado, no tengo nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Entonces, caía la salvación. Yo creo que el pastor pudo percibirlo porque me preguntó, ¿tienes pecado? Y le decía, no. Me dijo, ¿desde cuándo? Dije, desde ahorita. Porque acabo de entender, todo se venía a lo que compartió aquel día el pastor que vino a visitarme, lo que yo escuchaba en la predicación, que no quería escuchar, que mi esposa escuchaba. Y yo decía, ¿cómo puedes escuchar a un varón predicando con voz de mujer? O sea, es increíble, ¿no? O lo que yo leía en las revistas, y yo le decía, son tus revistas de la Atalaya. Todo eso empezaba a caer en mi corazón. Todo lo que yo conocía de escritura y de palabra que yo había leído, ahora de la mente había caído al corazón. Y yo podía decir, sí es cierto, sí es verdad, yo ya no tengo pecado. Yo ya soy un justo, ya soy un salvo, yo ya soy perfecto. ¿Por qué? Porque yo no hice nada. Dios ha hecho todo perfectamente. Entonces era un gozo increíble que había en mi corazón. Yo me sentía ligero, sentía como que flotaba, ¿no? Y ya compartí a mi esposa y me decía, ¿qué pasó? Le digo, es que ya no tengo pecado, soy un justo. Y era una alegría increíble porque ya podía decir, así Dios, ya puedo partir contigo en cualquier momento. Ya estoy preparado, ya estoy listo. En ese tiempo el pastor, como ya no me congregaba, en ese tiempo vino una pandemia similar a la que estamos viviendo en estos tiempos, del H1N1, y no se permitían las congregaciones. Pero ya en cuanto se permitió, y yo ya no asistía, pues ya se notaba mucho porque no había director de la orquesta, ni el director del departamento infantil, ni el del coro, ¿no? Entonces el pastor me citaba y me decía, Roberto, ¿pero qué pasó? ¿Dónde estás? Le digo, estoy allá, donde dicen que no tienen pecado. Le digo, y le digo, es que ya no tengo pecado. Le digo, pero eso ya lo sabía. Le digo, sí, pero aquí solo sé que no tengo pecado. Me dice, ¿pero qué más creen? O sea, ¿cómo es su organigrama? ¿Qué himnarios tocan? ¿Qué hacen? Le digo, no sé, solo sé que no tengo pecado. Y en estos momentos yo les puedo compartir a ustedes, no importa cuánta teoría tenga, no importa cuán capacitado sea, si no tengo la salvación, si no estoy libre de pecado, no tengo nada que ver con Dios. Yo soy un justo, un salvo, un perfecto. Dios les bendiga. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile,
y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy, la clase de evangelización número 43, con el tema de la vida de Lot. Vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 13, del versículo 1, voy a leer. Así dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeos y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hasta el versículo 11 he leído. Nosotros estamos siguiendo la clase de evangelización desde número 1 hasta 43 el día de hoy. La verdad que Abraham era una persona que fue establecido por Dios, porque cuando Dios le llamó a Abraham, directamente le había puesto algo de su posición. ¿Cuál es? Tú serás origen de la bendición. Imagínense, ¿no? Para ser como bendecido ante Dios, ser humano, ¿cómo está pensando? Para recibir la bendición ya tiene que cumplir mandamiento de Dios, tiene que adorar al Señor con todo corazón, con toda familia, y también tiene que ofrendar bastante más que otro, por lo menos para ser como padre de la fe y el origen de la bendición. Pero ¿sabe qué? Dios voluntariamente estableció a Abraham sin condición de él. Es decir que no solamente Dios bendijo a Abraham, sino que Dios quiere bendecir a nosotros sin condición de nuestra vida.
Entonces, ¿por qué Dios quiere bendecir a nosotros? Solamente tiene la condición con el Señor Salvador Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que aceptar Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Cuando nosotros aceptamos el perdón eterno, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, como igual que no, la bendición que había derramado en la vida de Abraham. El Evangelio está explicando estas cosas. ¿Cuál es religión? La religión enseña que el ser humano tiene que hacer algo bueno para recibir recompensa, la bendición de Dios. Pero verdaderamente, la Biblia nos enseña, solamente nosotros podemos absorber la palabra de Dios, contactando con el corazón de Dios, Dios nos bendice. Por eso, antes de tocar el capítulo 13 de Génesis, observando el libro de Génesis capítulo 2, allá sale algo error de Abraham. Porque Abraham pensaba que iba a morir por causa de Sara. Porque según su vista, se veía que Sara era muy hermosa. Por falta de alimentación, él partió de la tierra de Canaán, buscando a Egipto para conseguir alimentación. Pero él tenía miedo, porque cuando haya llegado al palacio de Faraón, iba a quitar su esposa y luego iba a matar a Abraham. Por eso él hizo una cosa con su esposa. Mi amor, yo quiero conversar contigo. Sí, dígame. Me parece que tú eres muy bella, hermosa. Creo que los egipcios van a matar a mí para quitar a ti. Entonces yo quiero vivir contigo. Entonces, ¿qué hago? Sí, desde hoy vamos a hablar así. Tú eres mi hermana menor. ¿Cómo? Yo soy esposa. ¿No sabe? Ya nosotros hemos casado. Sí, ¿cómo no? Yo soy marido. La verdad. Pero mientras tanto que quedamos en este país, Egipto, usted tal vez puede ser convertida como mi hermana menor. ¿Se puede? Qué raro. Pero ella aceptó, obedeció. Al llegar al palacio de rey Faraón, ya la verdad que vio, tan hermosa era Sara. Por eso el rey Faraón le preguntó a Abraham: Abraham, al lado de usted alguien está, se veía muy bella. ¿Quién es ella? Majestad, ella es mi hermana menor. Nunca se casó, nada conoce hombre. Entonces tal vez me da. Sí, cómo no. Ofrezco, por favor, llévesela. Es maldito. La verdad que maldito. Pero observando la palabra de Dios, ¿no? Nunca Dios reprendió a Abraham de que maldito había establecido el origen de la bendición, padre de la fe. Pero ¿cómo está mintiendo? ¿Cómo está vendiendo a su esposa? Y maldito, yo voy a retirar mi bendición que había dado. Solamente ya va a quedar sequía y hambre en su vida. ¡Chao! Así debería decir, ¿no? Eso es como teoría sobre enseñanza de los seres humanos. Pero qué raro, ¿no? La verdad que Dios amenazó al rey Faraón. Si le toca a Sara,
es la esposa de mi siervo Abraham, entonces voy a matar toda la familia de usted. Faraón, despiértese. El rey Faraón estaba muy asustado. Iba a morir entonces. Y para devolver Sara, no solamente podía devolver, sino que ya preparando oro, plata, ganados, y todo lleno de cosas, ¿no? Tesoros, todo le entregó ante manos de Abraham. Abraham, por favor, váyase, por favor, váyase, ya no se quede más en nuestro país. Porque de repente Abraham había sido millonario, riquísimo, así dice, teniendo muchas cosas, ganados, plata, oro. Él estaba sacrificando, trabajando, no, solamente por la gracia de Dios. Ya, ¿quién estaba acompañado? Lot también. ¿Lo sabía o no sabía? ¿Qué sabía? Mi tío Abraham es maldito. Ya, no tiene moral, ni ética, ni respeto a su esposa, maldito. Teniendo su vista carnal, teniendo su propio corazón, sin ver nada de promesa del Señor, menospreció a Abraham. Además, creo que una cosa descubrió más. Si vive así como Abraham, entonces va a ser millonario. Que bueno, yo también puedo ser. Voy a copiarlo. Cuando volvieron a la tierra de Canaán, Abraham, Lot, entre dos ambulados, ya tenían mucha cantidad de ovejas. Teniendo las ovejas, ya tiene que tener contacto de los pastores de las ovejas. Pero en el lugar donde estaba quedando en la tienda, era muy pequeño para todos los ganados. Por eso a veces, ¿no?, en la mañana, grupo de Lot estaba quedando a la derecha, y también grupo de los pastores de Abraham ya se quedaba a izquierda, ¿no? Pero a veces oveja y camina, se acerca, no hay límite, no hay frontera, entonces ya se cruza y pelea. Ese es nuestro terreno, no vaya, no venga, nada. Ya estaba discutiendo. Y a veces ya se levanta un fuerte, ¿no? Y venga uno, representante, vamos a boxear. Mucho mejor, lucha libre, ya. Ya entre los pastores de las ovejas ya estaban peleando. Cada día estaba llegando noticia mala que estaba discutiendo. Pues Abraham ya tuvo la decisión, llamando a Lot. Lot, mire, nosotros no tenemos que pelear, ya, suficiente. Ya, tú puedes decidir a la derecha, voy a irme a la izquierda. Tú puedes quedar a la izquierda, yo voy a irme a la derecha. Ya, toma la decisión. Significa que cuando llegó el tiempo de división, ya tiene que pensar. ¿Qué es lo que quiero decir? Después de recibir la salvación, cada uno tiene su propio mundo. Porque tiene su propia vida, tiene que trabajar, tiene que poseer, tiene que sustentar su vida, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto que vive congregando en la iglesia, sirviendo a Dios, le molesta. La verdad que le molesta. Sí, sería bueno, solo yo vivo, ya
y nadie me toque, nadie me dirija. Entonces, la gente, siendo justo, quiere vivir según su propio mundo. Eso es como igual que Lot, que tuvo su propio mundo. Voy a dividir, voy a separar. En aquel entonces, alzando sus ojos, se veía que como si fuera huerto de Edén, huerto de Dios y también el terreno de Egipto, así dice. El versículo 10 está explicando así. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Ya, está añadiendo una explicación. Antes de ser destruido, toda parte de llanura de Jordán se veía como el huerto de Jehová y como la tierra de Zoar, de Egipto, donde estaba apacentando las ovejas. ¿Podía creer en su vista o no? Podía creer. Por eso, para tener la vida de creencia, para vivir por la fe, número 1, tiene que practicar negación. Negación, hay palabra, ¿no? Negación. Tiene que negarse por sí mismo. Porque aunque se ve su vista, yo tengo que vivir así, yo tengo que tomar decisión así, pero tiene que llamar atención. Como dice la iglesia, como dice Dios, como dice el siervo de Dios. Porque sí o sí tiene que pensar, tal vez va a fracasar, tal vez se equivoca, porque caminando, mientras tanto que camina, tal vez no es correcto. Significa que cuando Lot estaba escuchando la voz de Abraham, ¿cómo tenía que decir? Tío, me parece que yo estoy equivocado. ¿Por qué? Claramente yo escuché la voz de Dios. Cualquiera que bendiga a Abraham, Dios va a bendecir. Cualquiera que le maldiga a Abraham, Dios va a maldecir a los que maldice. Entonces, cuando yo aparto del Señor y de mi tío, entonces Dios me va a dar maldición. ¿Cómo yo puedo aguantar esta maldición? Yo no puedo aguantarlo. Entonces vamos a hacer convenio. Solamente usted puede dominar todas las ovejas, uniendo entre todos los pastores. Solamente me da poco de ganancia para preservar mi vida. Yo voy a ser como administrador y trabajador, nada más. Ayudante, quiero ser. Si hubiera humillado su corazón, si hubiera quebrantado su corazón, no iba a llegar destrucción de su vida. Pero confiando en su sentido, confiando en su vista, él tuvo la decisión. Desde aquel tiempo jamás podía regresar al mundo de Abraham. Se quedó otro lado. Creo que él llevó todas las ovejas, también con los pastores. Creo que al llegar a llanura de Jordán estaba pensando. Creo que él estaba reuniendo entre los pastores. Miren, pastores de las ovejas.
Ya Dios está bendeciendo, ¿no? Porque ahora ya tenemos río, ya agua, llanuras, plantas. Ahora más o menos tenemos como 200 ovejas. Ya vamos a criar. Pasando un año será 500, pasando 2 años ya 1000 ovejas, ¿no? Cada uno podrá ser ricos, ¿es cierto? Es cierto. Pero, ¿por qué él dejó llanura de Jordán y se mudó a la ciudad de Sodoma? Eso es una curiosidad. Porque siendo pastor de las ovejas, sí o sí tiene que quedar en el campo. ¿Qué hay en el campo? Solamente viento, y también solar, y también árbol, y llanura. Nada más, no hay nada de pachingo, ni nada de karaoke, nada restaurante lujoso. No hay nada. Es cierto. Por eso, ganando mucha plata, una vez él viajó a una ciudad, porque teniendo mucha plata ya quería comprar algo bueno, ¿no? Producto. Entrando en la ciudad de Sodoma, wow, mucha gente están vistiendo bien, como tela de seda, y también algunos están poniendo pulsera de oro. Uy, Dios mío. También estaba observando de cama que estaba poniendo, cama era muy lindo, y también creo que él iba a acostar, ¿no? Para ver su sentido. Wow, como si fuera 5 estrellas ya. Y tal vez puede preguntar, ¿no? Acá, ¿cuánto es el valor de una casa? Y alguien puede decir, no mucho, ya $10,000. Wow, eso es barato entonces. Porque vendiendo 100 ovejas ya fácilmente puedo comprar una casa. Y otra vez regresando a tienda, quedándose en tienda, solamente hay viento en la noche, solamente gritos del lobo, zorra. Más tarde ya. Tanto quería irse otra vez a Sodoma. Al llegar, mucha gente estaba tomando bebida, bailando. También creo que muchas mujeres estaban alrededor de él. Señor, venga, Señor, acá está en buen lugar. Vamos a tomar. Entonces él dice, no, yo no quiero. Siendo campesino, no quería. Pero está bien, solamente un vaso de bebida nada más. Pero tomando, siendo ebrio y luego ya gastando todo. Y últimamente una mujer ya se acercó. Vamos a tener buena relación y vamos a enamorar. ¡Te amo! Así dice. ¿Me ama? Entonces, cásenos ya. Y luego ya él estaba pensando sobre ovejas, etc. No sé muy bien, ya. Vamos a vender todo y luego ordenando, comprando una casa y se quedó. Ese es mi inventario, no es lo que estaba apareciendo en Génesis, pero imaginando, ¿no? Porque la verdad que ya se mudó de llanura de Jordán a la ciudad de Sodoma. Y luego se casó, la verdad, que con una mujer, engendró 2 hijas. Pasando muchos años, Dios tuvo la decisión para destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por causa de ese hombre. ¿Sabe qué? Porque Dios quería destruir, porque reclamaba algo. Decía que dentro de la ciudad de Sodoma hay un justo, se llamaba Lot.
Pero este hombre no vive por la fe. Este hombre no sirve al Señor. Solamente está convirtiendo como mundano. Porque Señor deja así. Destruya. No. Además hay muchos sodomitas como homosexuales. Y mucha gente están buscando hombre, hombre, mujer, mujer, y ya todo sale pecados. Entonces, Dios tuvo la decisión para destruir completamente la Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe qué? Antes de destruir a Sodoma, Dios le avisó a Abraham. En aquel entonces Abraham estaba muy enojado contra Jehová. ¿Cómo? Señor, ¿va a destruir la ciudad de Sodoma donde vive mi sobrino Lot? No, Señor. Siendo juez justo, no puede matar a todos los pecadores, incluye los justos. No es juicio justo. Si estuviera en la ciudad de Sodoma 50 justos, ¿usted va a destruir o no? ¿Por qué estaba poniendo número 50 justos? Porque él pensaba acerca de la vida de Lot. Ya recibió la salvación siendo justo. Ese hombre habría predicado la palabra de Dios, habría salvado mucha gente, ¿no? Por lo menos mínimo 50 justos están listos para servir al Señor. Pero la respuesta de Dios, como dice, si estuviera 50 justos, no voy a destruir. No hay, ¿no? Entonces, restando 5 personas, ya menos 5. Si estuviera 45, ¿igual va a destruir? No, no hay, ¿no? Entonces, menos 5 más, ya, por favor, 40. Si estuviera 40 justo, ¿Dios va a destruir? No hay. Desde aquel tiempo, ya puede restar cada 10, 40, 30, 20. Último le pidió, Señor, yo soy como si fuera polvo, le quisiera pedir un favor últimamente. Si estuviera 10 justos, ¿Dios va a destruir? Si estuviera 10 justos, no. Wow. Estaba cerrado la boca de Abraham, ya no podía pedir más. ¿Por qué? Absurdo ya. Siendo justo, porque no podía predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender de dónde viene la fuerza espiritual para servir al Señor, para ofrendar, para sacrificar su vida. Viene por la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, alguna persona se ve como bondadoso, excelente, pero si no congrega la iglesia, pierde toda sensibilidad. No quiere ofrendar, ni quisiera sacrificar, ni quisiera hablar sobre el evangelio, porque se convierte como mundano. Exactamente se ve mundano, más peor que los pecadores. Busquemos la palabra de Dios, ¿cómo nos enseña? Segunda de Pedro. Para buscar Segunda de Pedro es poco difícil. Después de Hebreos y Jacobos Santiago, ¿no? Después de Santiago. Atrás de Santiago se encuentra ya Segunda de Pedro capítulo 2. Poco a poco nosotros podemos investigar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Según esta palabra, está
diciendo así. El versículo 6. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Ya? Usted tiene que llamar la atención esta palabra, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Significa que eso es un ejemplo que futuro, alguien que si vive impíamente, es decir, que ya perdiendo sensibilidad, perdiendo la justicia de Dios, teniendo solamente corazón vacío, mundano, un día Dios va a juzgar su vida. Es muy importante. Por causa de un justo, algunas personas también reciben fracaso. A veces, ¿no? Un justo que apartado de la iglesia, tal persona cuando trabaja en una tienda, fracasa. Y este hombre consigue el trabajo en una fábrica, fracasa esa fábrica. Existe. Qué raro, ¿no? Había funcionado bien tienda, vendía bien, pero entrando este justo que teniendo otro corazón, ya fracasa completo. Nosotros hemos escuchado testimonio. Ya, nosotros podemos ver el versículo 7, como dice, y libró al justo Lot, así dice. Ya, acá sale o no, al justo Lot. ¿Usted piensa que ese hombre es justo? Era maldito. La verdad que apartado de Abraham y vivía en la ciudad de Sodoma con su esposa, 12 hijas. Pero después de destruir la ciudad, con 12 hijas entraron en la cueva de montaña. Él tenía que buscar a Abraham, donde vivía él, pero nunca podía sentir, pensar, buscar siervo de Dios, porque se tapó su vista, se perdió sensibilidad. Por eso 12 hijas, una hija mayor le dio vino para que sea como ebrio y luego, y juntó con su padre y engendró. Y también segunda hija, al siguiente día así. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos decir que ese hombre es justo Lot? De ninguna manera. Pero la Biblia, la palabra de Dios así dice. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya, el versículo 8 está explicando acerca de su espíritu. ¿Cómo está explicando? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Ya, por favor, todo repitan conmigo. Afligía cada día su alma justa. ¿Por qué estaba afligiendo su alma justa? Ya recibió la salvación siendo justo, afligía. Es decir, que teniendo dolor, teniendo aflicción, no podía exhortar, ni podía corregir, no podía juntar, tampoco podía apartar. ¿Por qué? Cada día hombre haciendo relación sexual y también lleno de pecado, pero en su mente funciona. No tiene que andar así, no tiene que caminar así. Pero su alma no podía exhortar ni podía predicar. Porque su alma ya está muy afligida, siendo débil, no podía hacer nada.
¿Cuál es el tema de hoy? La vida de Lot. Después de recibir la salvación, siendo justo, ¿cuándo va a recibir la fuerza espiritual? ¿Cuándo va a tener el ánimo? ¿Cuándo va a tener el Espíritu Santo del Señor para predicar el Evangelio, sirviendo a Dios, caminando por la fe? Sí o sí tiene que contactar a la Iglesia Santa, sí o sí tiene que recibir la guía del siervo de Dios, sí o sí tiene que aprender la palabra de Dios. En aquel entonces va a llegar sentimiento espiritual, va a pensar, Dios va a usar a mí, Dios va a bendecir a mí. Hace 2 días atrás, ayer era. Ayer yo visité a un señor, se llama Ariel. Él es como director de la emisora de radio que está activando en la ciudad de Concón de Chile, Concón de Chile. Mientras tanto que yo estaba conversando con él, Dios me daba sentimiento, ¿no? Qué bueno que nosotros podemos trabajar con él para que nosotros también podemos levantar la radio y haciendo programa, utilizando de Facebook, de radio de ellos. Ya me daba ese sentido. Anoche nosotros hemos conversado con él, con hermana Bárbara, y el día hoy está activando ya, está activando. Una vez en la mañana nosotros hemos hecho transmisión de radio de Concón. Nosotros estamos programando en internet, él hace transmisión en vivo de FM de Concón. Y luego, escuchando la noticia de la iglesia de su suegro, se llama Pastor Juan, de la iglesia de Concón, y afligiéndonos porque los hermanos, la mitad ya se apartaron de la iglesia. Inmediatamente yo quería ver a él. Yo le pedí, hermano Ariel, vamos a ir ahora, buscando al pastor. Al llegar, pastor me contaba, está surgiendo problema, pero yo quiero ayudar a su iglesia. ¿Cómo? Yo voy a predicar la palabra de Dios en su iglesia. Él me invitó este sábado, va a ser medio vigilia, y que invita muchos pastores, van a llegar hasta mediodía, va a seguir actividad, pero me dio la oportunidad para que yo predicara como desde 8 de la noche hasta 9. Y luego voy a regresar, ¿no? Porque yo vivo en Santiago, ¿no? Distancia como 2 horas y media en coche. Entonces, siempre Dios me daba sentimiento. Yo quiero viajar allá, yo quiero conversar con Él, yo quiero hacer esto. Pero anteriormente yo no era así. Mientras tanto que estoy abriendo la clase de evangelización, siempre Dios está dando un nuevo proyecto. También buscando la manera de contactar muchas personas, ampliando y área. Dios está bendiciendo. Es muy importante después de recibir la salvación, con qué corazón está andando ante Dios. El día de hoy así terminamos, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También observando la vida de Lot, él tenía que anular su propio corazón, su propio mundo, para regresar a Abraham, pero nunca podía dejar su propio mundo. Siendo justo, teniendo gran aflicción, casi estaba perdiendo toda la cosa. Y por fin se quedó mancha de su nombre con sus hijas. Nosotros podemos observar esta maldición.
Señor, espero que nos bendiga para que nosotros mantengamos la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 44. El día hoy nosotros podremos aprender por la palabra de Dios y sobre el tema la vida de Abraham. Busquemos Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 del versículo 1 voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y tierra de Canaán llegaron. Hasta el versículo 5 he leído. Cuando nosotros podemos observar, creo que en el libro de Jueces, sale acerca del padre de Abraham. El padre de Abraham era Taré, una persona que estaba haciendo ídolo para vender ídolo, y también creo que estaba adorando. Entonces, siendo como hijo de un hombre que trabaja para hacer forma de ídolo, entonces Abraham, ¿cómo vivía en su casa? Creo que estaba practicando para formar alguna cosa, ¿no? Quiero decir que no tenía nada que ver con Dios. Porque Abraham ya quería vivir como mundano. Ser humano, después de crecer como siendo joven, siempre están teniendo algo de ganancia. ¿Es cierto, no? Para ganar dinero. Y si gana dinero, entonces puede casarse. Y luego preparando la casa, viviendo mejor, etc. Además, observando capítulo 11, en aquel entonces sale una palabra muy curiosa, porque acá sale, ¿no? Y busquemos el versículo
26 de capítulo 11, así inicia. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces, ¿cuántos años estaba viviendo? 70 años. ¿Es cierto? 70. Entonces, ya veamos. Luego, en total, ¿cuántos años él tenía? Vamos a investigar. Ya. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ya veamos. 205 años. ¿En qué año él engendró a Abraham, Taré? ¿En qué año? El versículo 25, vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijo e hijas. Taré vivió 70 años y engendró. Creo que 70 años engendró. Lo que está hablando, ¿no? 70 años. Entonces, en total, ¿cuántos años vivía Taré, el padre de Abraham? 205. Por eso, menos 70 sobre 205. ¿Cuántos años se queda? 135 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya. Cuando Abraham salió de Harán, ¿cuántos años tenía? Abraham tenía 75 años. En aquel entonces, 75 años más 70, porque 70 años engendró Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, entonces su padre, ¿cuántos años tenía? 145. ¿Hasta cuántos años vivía? 205. ¿Ya vivía o moría? Mientras tanto que partió de la tierra de Harán, Abraham, cuando tenía 75 años, Taré, ¿vivía o había muerto? Esa es mi pregunta. No. Exactamente, vivía. La verdad es que estaba viviendo Taré, pero esta palabra está diciendo que ya murió. ¿Qué es lo que quiero decir? Si una persona fuera del mundo de Dios, apartado de Dios, es decir, vive 50 años, 100 años, 200 años, nada que ver con Dios, prácticamente habría muerto eso. Ese sentido está enseñando. Pero mucha gente estaba pensando, ¿no?
Antes de ser llamado de Dios, Abraham, creo que habría muerto Taré. Pero no es así. Ya. En este sentido, sobre eso, capítulo 12 de Génesis, el versículo 1 dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya significa que, ¿cuál es mejor? Teniendo mucha plata, teniendo terreno, la casa, con su padre junto, viviendo con él, o buscando otro lugar en nuevo mundo para desarrollar nuevamente. ¿Cuál es más fácil? Creo que quedándose al lado de la casa de su padre Taré, porque ya había ganado mucha plata, su padre y también Abraham. ¿Cuál es más fácil? Mucha gente no quiere partir de su pueblo natal. Alguno no quiere pasar de Santiago metropolitano solamente en comuna de Ñuñoa, allá La Reina, ida y vuelta y se muere. Apenas hasta Puente Alto llega y muere. Alguno no quiere ver paisaje de norte ni quisiera sur. Ese es el problema, ¿no? Porque alguno tiene miedo de ver otro mundo. Pero ¿sabe qué? Mi deseo es que quiero viajar toda ciudad de Chile. Si alguien está escuchando entre los chilenos que viven zona sur, zona norte, llámeme. Voy a contestar. Si me invita en su iglesia, en su casa, ya voy a ir para compartir la palabra de Dios. Es mi deseo, porque muchas veces yo viajaba a Iquique y también Puerto Montt hasta Chiloé, Chillán, también Los Ángeles, etc. Significa que Dios tanto quería sacar a Abraham donde él se quedaba, en el lugar Harán. Creo que en la ciudad de Harán estaba desarrollando mucho y hay muchos vendedores, porque ¿de dónde viene plata? Donde hay mercado, ¿es cierto o no? Cuando iba al mercado siempre vendedores, ¿no? Están y poniendo algo, bolsa en su cinturón, poniendo y vendiendo producto y luego metiendo billetes, pum, 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 pum. Más tarde ya puede contar, cada día sube, ya, billetes. ¿Le gusta o no le gusta? Sí, alguien sin comer gana. Sin comer ya le gusta ganar mucha plata. Más tarde, pasando 5 años, se afecta mucho de su salud y lo gasta para curar su enfermedad. Y es una locura, ¿no? Ya, teniendo mucha cosa, hay mucha ganancia, Abraham le gustó vivir. Pero ¿sabe qué? ¿Con qué propósito salió de Ur de Caldeos? En aquel entonces, el padre de Abraham tanto quería ir a la tierra de Canaán. Pero mientras tanto que viajando, se encontró una ciudad, se llama Harán. Al mirar, se quedó allá. Nunca podía salir de Harán. Hasta morir ya se quedó. ¿Qué es lo que quiero decir? Si una persona puede ser llamado de Dios, si una persona quiere ser siervo de Dios, ya no tiene que tener su propio plan fijo. Yo quiero vivir acá.
Yo tengo la decisión para establecer la iglesia y viviendo hasta morir acá. No. Dios no quiere que viva así. Un día yo estaba pastoreando en la ciudad de Dongincheon en el año 1997. Un día la Misión Buenas Nuevas me mandó a Jamaica, una isla donde usa el idioma inglés. Aunque yo no sabía nada de inglés, pero Dios me envió a Jamaica para ser misionero. Pero por la gracia de Dios había viviendo dos hermanas coreanas en Jamaica. Una es la esposa de embajador de Corea del Sur. Y también una hermana, la que vivía en la casa de embajador. Por causa de dos personas, nuestro matrimonio fuimos enviados a Jamaica. La ciudad capital de Jamaica es Kingston. Alquilando una casa y cada vez a la semana, nuestro matrimonio visitamos a la casa de embajador. Y en aquel entonces la hermana, la esposa de embajador, siempre estaba preparando merienda. Pero un día, preparando una merienda especial, dice que hay un fruto, pero se hace cocina en la leña y luego se come, así dice. Entonces, en mi mente nunca había sentido que fruta se hace y hacer como asado, como tipo asado, pero su nombre es como fruit bread, así podemos decir. No sé muy bien, no me he olvidado, pero más o menos pan fruto, eso es pan fruto. Al ver es como fruto grande, pero al hacer asado, al cortar, se ve como igual que pan sabroso. Wow, acá hay, en Chile no hay. En Sudamérica, algunos países sí hay, pero no muchos. Hasta ahora estoy recordando, ¿no? ¿Y en qué año era? 1997. Por primera vez yo he probado eso. También por primera vez yo estaba observando un tipo de ave que tiene cola muy larga. Y luego, como igual que avispa, estaba volando arriba, atrás, abajo. Hay pico grande. Por eso me veía que el país Jamaica es muy hermoso. Y está lleno de naturaleza. Por eso yo pensaba que Dios me envía a Jamaica hasta morir. Creo que Dios quiere que yo viva en ese lugar como misionero. Así yo estaba testificando y también asegurando, ¿no? Qué raro, pasando de 4 meses, Dios me sacó de la isla de Jamaica, me envió a La Paz de Bolivia. En esa época, 1998, en la ciudad de La Paz no había nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas. Estableciendo la iglesia, empezando a pastorear, ¿no? Porque no hay muchos hermanos, uno de 5 personas nada más. La familia de hermana Juana Paco, ¿ya? En aquel entonces sus hijos eran como adolescentes, todos pequeños, pero ahora ya está pasando casi 22 años, ya como todos son adultos, tienen hijos, etc.
Luego, pasando un año, Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia. Luego a Paraguay, a Costa Rica, a Chile. Nunca yo fui ni una vez por mi voluntad, ni por mi deseo, sino que la iglesia me manda, yo fui. Significa que ya nosotros podemos entender que Dios tanto quiere mover, trabajar, guiar a su siervo. Por eso, ¿no? En el corazón de Taré estaba quedando hasta morir Harán. Por eso tal persona no puede usarlo. ¿Quién usa? Dios. Dios usa a la gente que acepta el proyecto del Señor, la voluntad del Señor. Por eso, vete de tu tierra, ya, de tu tierra, ¿qué significa? ¿Dónde está quedando acá? Y de tu parentelas, de familia, todo. Y de la casa de tu padre, es más importante, ¿no? Porque tiene cercanía y amistad, siendo como padre e hijo, y conversando. Y también ya tiene que respetar a su padre ama a su hijo, pero no, ya tiene que partir. O sea, escuchando la voz de Dios, una persona tiene que decidir, ¿acepto o no acepto? Observando la vida de Pedro, mientras tanto que él estaba haciendo pescar, ¿no? Teniendo el barco y toda la noche estaba esperando a pescar. Pero toda la noche nunca podía pescar nada en aquella noche. Jesucristo le pidió a Pedro para que le diera permiso para que subiera en su barco. Jesucristo ya empezó a predicar. Después de predicar la palabra de Dios, Jesucristo podía sentir que Pedro está vacío su corazón. Pedro ya está aceptando la palabra de Jesucristo. Por eso le mandó: Pedro, boga adentro a pescar. Dentro de esa palabra, ya, ¿qué hay? Boga adentro. De primero tiene que moverse. Ya, a pescar. Ya tiene que echar la red. Cuando echa la red, ¿es como vara? No, va a pescar. Pero antes de actuar, Pedro sí o sí tenía que desechar su experiencia, su sentido, su pensamiento. Porque toda la noche tenía experiencia que no podía pescar. No hay pescado, no hay peces adentro. No. ¿Piensa que no? No. Ya está bien. Boga adentro a pescar. En aquel entonces ya, ¿cómo tiene que decidir corazón? Esta palabra nos enseña en esta noche, ¿no? Ya, ¿cómo tiene que decidir? ¿Acepta o no acepta? Pedro ya aceptó. Señor, toda la noche yo esforcé a pescar, pero nunca pude. Pero en su palabra yo voy a ir a pescar. Excelente. Aceptó la palabra de Jesucristo. ¿En qué momento inicia la obra de Dios? ¿En qué momento Dios va a trabajar con nosotros? Cuando uno que acepta la palabra de Dios. Por eso él fue, echó la red. En aquel entonces estaba lleno de peces. Ya estaba rompiendo la red. Luego, regresando arrodilló ante Jesucristo, decía que: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Él descubrió que
ya no era digno de acompañar con Jesucristo. Pero Jesucristo le dijo, sígame, yo te haré pescador de hombres. Anteriormente era pescador de peces, pero ahora ya yo te haré pescador de hombre. Pescador de hombre, ¿qué significa? Para poder salvar las almas. ¿Cómo actuó Pedro después de escuchar esta palabra? Él dejó 3 cosas. Uno es pescados que había pescado. Normalmente, ¿no? Al pescar, ¿qué hace? Con este pescado, vendiendo en el mercado, ganando mucha plata, ya puede comprar comidas, también deposita para futuro, etc. Pero directamente dejó pescado, red y también barco. Además, ya su familia, todo completo, ¿no? Significa que él siguió a Jesucristo. ¿Qué tipo de corazón estaba llevando Pedro? Se llama corazón simple. Hoy en día también Dios está llamando. Yo quiero usar su vida. ¿Quién puede responder? Sí, Señor. Yo estoy disponible para aceptar su voluntad. Un día yo le llamé estudiante de esta escuela bíblica, hermano Juan Rojas. Yo le comuniqué, me parece que Dios está dando algo don para explicar la palabra de Dios. Quiero que usted sea como evangelista. Él me dijo que sí, pastor, gracias. Y luego me explicó que ahora yo tengo el terreno de mi casa, hay un patio, quiero edificar salón de culto, quiero iniciar de pastorear, así decía. Wow. Creo que ya Dios está dando un deseo de levantar la iglesia en Chiloé. Es una isla de Chile, ¿no? Ya observando la vida de Abraham, aceptando la palabra de Jehová, no sabía dónde es destino. Pero paso a paso Dios estaba dirigiendo para que llegara hasta último lugar. Destino es la tierra de Canaán. Luego nosotros podemos ver la palabra de Dios, cómo Dios le furó, cómo Dios le dio la bendición. Porque así dice el versículo 3. No, 2 mejor. 2. Y haré de ti una nación grande. O sea, número 1. Haré de ti una nación grande. Nación, ¿qué significa nación? Es un país. Un país. ¿Cómo puede formar un país por medio de una persona? Por medio de pura sangre de este hombre iba a levantar un país donde no hay nada. ¿Sabe que para establecer el país se necesita cantidad de los pueblos? También tiene que tener territorio. También tiene que tener derecho. Por eso, como Patricia de nuestro territorio, así es, gran derecho de nuestro pueblo. Así habla entre los políticos. Entonces, ya nosotros podemos ver que sí o sí tiene que tener territorio, terreno, ¿no? Aunque sea como 1 hectárea, 100,000 hectáreas, no importa, ¿no? Sí o sí tiene que tener territorio propio. Esa es su condición. Número 2, sí o sí tiene que tener pueblo. También sí o sí tiene que tener derecho
reconocido del mundo, porque cualquier pueblo quiere levantar como país, ya no acepta. Nación Unidad no acepta, ¿no? O sea, para formar esto, ¿no? Estaba dando la visión. Dios dando a Abraham la visión que voy a hacer una nación grande. Hace uno de 4,000 años atrás ya surgió esta cosa. En la época de Jesucristo, y los israelitas, casi como 11 tribus desaparecieron, ¿no? Transformaron como samaritanos. Solamente se quedaron como los judíos. Por eso, como tribu de Judá, preservaba su sangre y se quedaba, ¿no? Por medio de los judíos, viviendo en el eterno de la tierra de Canaán, pero ya perdió derecho porque colonizaba Roma hacia Jerusalén, Judá. Además, en el año 70, derrumbó por medio de el general Titus y destruyó el templo de Jerusalén. Hizo cautiverio o cautivos entre todos los judíos, llevando a Europa, esparcieron. Significa que convirtieron ese terreno, la tierra de Canaán, para que vivieran entre los filisteos. Y luego pasando como casi 2,000 años, ¿en qué año fue establecido Israel? 1947, 14 de mayo. Observe. 48, 14 de mayo de 1948. Fue independizado, establecido nuevamente de una nación grande. Imagínense, ¿no? Perdiendo casi 2,000 años, ¿cómo podía adquirir otra vez derecho? Para tener derecho, ¿cómo tiene que hacer? Teniendo terreno. Eso es nuestro terreno. Si alguien dice, entonces nativos, ¿cómo va a pensar? No, eso es nuestro terreno. Nuestro antepasado, 1,000 años, casi 12,000 años, estaba permaneciendo. Yo tengo documento. No. Dios nos dio promesa. Ya Dios dio ese terreno a Abraham. Por eso nosotros ya tenemos derecho. Ya. Por eso hasta ahora, en el lugar de Gaza, está haciendo pelea, guerra, tensión, peligroso. Significa que esta palabra, cuando Dios había dicho a Abraham, yo te haré nación grande. Entonces, ¿quién tiene que esforzar? Abraham solamente vivía tranquilamente y luego murió. Él no hizo nada para establecer para tener el derecho de territorio y multiplicar y naciones, teniendo derecho. No hizo nada, porque apenas estaba viviendo en la tierra de Canaán y murió. Eso es trabajo de Abraham. ¿Pero quién hizo? Porque Dios no va a envejecer nada, no va a descansar. Dios trabaja, hasta ahora ya está dirigiendo al mundo, ¿no? Por eso Dios, cuando nos dio promesa, Dios va a cumplir. Y luego, ¿cómo dice? El versículo 2, te bendeciré. Wow, Dios dice que va a bendecir a ti. Entonces, Él será bendito, ¿no? ¿Cuándo va a bendecir Dios a Él? Entonces, Él será bendito. Y luego, y engendraré tu nombre y serás bendición. Engendraré significa que Dios
va a multiplicar todas las generaciones de Abraham para que multiplicaran todos. Por eso, ¿no? Pasando uno de 500 años, multiplicó hasta 600,000 personas solamente entre los varones, desde 20 años de arriba. Comparando de los niños, adolescentes, mujeres, ya casi 2 millones de pueblos en el momento que salieron de Egipto. Además, Él será origen de la bendición. Toda la familia de la tierra iba a recibir la bendición a través de Abraham. Incluye nosotros. Porque nosotros podremos recibir la bendición a través de Abraham. Porque Abraham un día creyó en Jehová. Creyó en la palabra de Dios. Dios había dicho, ¿no? Tu descendencia será así. Significa que Dios le presentó Jesucristo. A través de Salvador, todo el mundo, todas las naciones iban a recibir la bendición de Dios. Por eso, todo lo que bendice a Abraham, también Dios va a bendecir a los que bendicen a Abraham. Pero todo lo que están maldeciendo contra Abraham, también Dios observa quién está maldiciendo. Malditos, voy a maldecir. Ya, lo mismo hoy en día, ¿no? Nosotros ya tenemos que entender. Por eso nosotros decimos bendiciones, Dios le bendiga. ¿Por qué? Siempre nosotros tenemos que bendecir al siervo de Dios, a los hermanos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos bendiciones, cuando hablamos Dios le bendiga, ya esta bendición viene hacia nuestra vida. Pero alguien si contra siervo de Dios, también Dios será contra ese hombre maldito. Abraham no hizo nada buenas obras para ser el origen de la bendición. Solamente la promesa de Dios había sido. El día de hoy, solamente una parte de la vida de Abraham, así nosotros tocamos. En otra clase vamos a hablar poco más. Gracias. Así terminamos, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Como igual que Dios había dado la bendición a Abraham, también le mandó para que partiera de la familia, de la casa de su padre, donde Dios iba a dirigir a su pie. Por fin él llegó a la tierra de Canaán. También Dios tenía que trabajar con él para preservar la vida de Abraham, para multiplicar sus descendientes. Por eso Dios le dio la promesa para que engendrara Isaac. A través de Isaac multiplicó las personas de Israel. Señor, espero que trabaje en nuestra vida para que mucha gente que reciba la salvación a través de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy así terminamos. Gracias. Hoy no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Humillé a aquel que me perdonó la vida, traicioné al que curó
toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro destino, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.